Anda, anda, misioneros, anda, 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 en nombre del Señor. Anda, anda, misioneros, anda, 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 en nombre del Señor. Mi nombre es Mariano Puga, tengo 83 años, nací en la Cité Conchitoro, en la calle Huérfano, el 25 de abril de 1931. Llevo 55 años felices del ministerio al que me llamó la Iglesia de Cristo. Bueno, yo vengo de una familia católica tradicional. En la universidad, un compañero que era de la directiva de arquitectura de la Católica me pilló sentado en un pasillo y me dijo: ¿qué esperáis para convertirte? Y yo le pregunté: ¿qué tengo que hacer? Y él me contestó: lee el Evangelio y tómalo en serio. Y lo primero que me impactó en el Evangelio para mí fue del Dios de Jesús, el que lo tocamos, le damos de comer, lo visitamos en la cárcel, lo compartimos en los sin techo, en el pobre. Y eso me llevó con otro grupo universitario a buscar un basural donde partimos a trabajar, el basural de San Manuel, y en ese basural compartíamos las distintas vocaciones universitarias, las tareas en el basural, y ahí junto a otros nos fuimos planteando seriamente qué era seguir a Jesús en medio de un basural. Y un buen día que me tocó ver que los cabros chicos comían los pollos podridos que llegaban, me fui para mi casa y le pregunté a Cristo: Señor, ¿qué querís de mí? ¿Mi familia, la arquitectura, la chiquilla con que pololeaba, o servirte en los más pobres, los del basural? Y lo vi claro. Y ese es el momento de la gracia del Señor en mi vida, que me ha marcado y que he tratado de serle fiel. Yo tenía una devoción a Jesús, sobre todo en la presencia, cuando comulgaba con Él, en la adoración. Y lo que me chifló por Jesús fue cuando lo descubrí, que Él, siendo el Hijo de Dios vivo, se hizo pobre, murió como un pobre desnudo en una cruz, anunció la buena nueva a los pobres del mundo, y Él se identificó con los postergados, con los hambrientos, con los sin casa. Todo lo que le hiciste a esas personas, me lo hiciste a mí. Y que el reino de Dios sea sobre todo una buena nueva para los pobres, para los mansos, para los limpios de corazón, para los perseguidos por la causa de la justicia. Yo creo que esa fue la gracia del Señor que le dio sentido a mi vida, a mi esperanza, a todo lo que he tratado de vivir en la vida. Pastor de samaritanos, buscador de perlas finas, perdidas Éramos un grupo de 15 curas jóvenes que nos juntábamos después del concilio. A mí me habían mandado a estudiar espiritualidad a Europa y de eso seguimos en el ministerio 4. A mí me tocó muy duro ese periodo postconciliar en que muchos dejaron el ministerio, sobre todo por no haber tenido una opción clara, madura, en el momento de elegir el ministerio sacerdotal y del celibato. Pero para mí, en el camino, eso de Jesús, con sus primeros apóstoles, los llamó para estar con Él. Una conversión a seguir a Jesús, a enamorarse del proyecto del reino de Dios y su justicia, buena nueva para los pobres. Eso fue lo que le dio más consistencia hoy día. Y hoy día yo diría que más que el ministerio sacramental, yo creo que lo que más me interesa es ser un evangelizador de Jesús y del reino. Maestro bueno, yo quiero alcanzar la vida eterna.
Bueno, a mí me tocó recién ordenado sacerdote, viví con el cardenal Silva frente a la Basílica de la Merced, y ahí el cardenal me pidió que trabajara en la pastoral universitaria. Y ahí empezó la primera experiencia de la celebración de la Eucaristía, vuelto al pueblo con las lecturas de la liturgia de la palabra hecha por los universitarios. Estamos antes del decreto conciliar sobre la liturgia. Después me tocó la pastoral en el seminario y de ahí empecé una experiencia misionera en ese mundo que está tan abierto a Cristo, pero en que la iglesia está tan poco presente, que es el mundo obrero. Y ahí fui durante 30 años obrero, sobre todo en la construcción como pintor, y ahí me tocó pasar por Villa Francia, Pudahuel y San Cayetano en La Legua. Yo estuve casi 8 años pidiéndole a mis pastores de Santiago que me permitieran irme de misionero. Nosotros íbamos a misionar con los jóvenes de Pudahuel, de Villa Francia y de La Legua, íbamos a misionar a Chiloé. Y me di cuenta que los grandes abandonados en Chiloé eran los fiscales. Yo dije, yo me gustaría ser misionero con esos pobres de las islas de Chiloé. Yo creo que el clero diocesano normalmente es el clero que está al servicio del obispo en la mantención de las distintas estructuras pastorales que tiene la iglesia. Pero desde muy joven me di cuenta que este trabajo absolutamente necesario de la iglesia tiene que ser también desafiado por una iglesia que parte a anunciar la buena nueva de Jesús donde los que no están. Y eso es una realidad que me ha urgido durante toda mi vida. ¿Qué hacer para llevar la buena nueva de Jesús a los que o dejaron la iglesia y sobre todo a los que no están en la iglesia? Y eso me llevó a vivir entre los pobres como un pobre más, eso me llevó a ganarme la vida durante 30 años como un obrero más, pero un obrero que es sacerdote de Cristo, un obrero que es cura obrero. Y lo de Chiloé, lo mismo. Nosotros somos herederos, la generación mía, del clero obrero de Francia. Y yo creo que eso nos marcaron como estudiantes. Esa experiencia única que hicieron los curas obreros en Francia después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dieron cuenta que la iglesia había perdido a la clase obrera. Yo soy de esa generación. Venga, ¿usted es de La Legua? Sí, pues. Peligrosísima. No, fui. No la toco. No la toco. Por favor. Me cambié de la Alemania. 15 años en el monte. Era. Vivo y trato de seguir animando en la fe a comunidades, personas que el Señor puso en mi vida, en esta vida tan variada y tan rica. Y por otro lado, lo nuevo que estoy haciendo fue lo que me enseñó mi ministerio en las poblaciones de Santiago y en Chiloé. Es claro en la opción de la iglesia por los pobres y por una iglesia en que los pobres sean los sujetos, que los pobres asuman su tarea en la iglesia. Entonces ahora, con amigos míos curas del norte y del sur, voy una vez al mes a reunirme con las reuniones que tienen los párrocos, con los encargados de sus capillitas, y ahí vamos trabajando lo del Evangelio. Entonces mi trabajo ahora en San Nicolás, Tucapel, Santa Bárbara, Nacimiento, Arauco, Curanilahue, ahora para el norte, en Serena, es justamente formar a estos laicos y laicas de las capillitas para que ellos puedan hacer una experiencia de Jesús y ellos también puedan ser los que reúnen a sus comunidades a celebrar el día domingo. Esto lo hago las primeras semanas de mes y las cuartas semanas de mes. En la segunda y tercera realmente
Me ha tocado de todo y estoy feliz con lo que me toca. Me han llamado a la Villa Grimaldi, por ejemplo, a los que pasamos por la Villa Grimaldi, a celebraciones en que ahí uno puede anunciar también la buena nueva de Jesús. Retiros en provincia, testimonios, para que ustedes se den más la noticia, en 90 días me ha tocado alojar en 60 camas distintas, porque me quedo en estas reuniones después con la gente para compartir. Esto es en Santiago, en el barrio alto, en los barrios medios, en las poblaciones o en provincia. Yo creo que la vida y el deseo de anunciar la buena nueva de Jesús me ha transformado en un itinerante. Si hay algo que me ha chiflado la vida, es la presencia del Cristo resucitado cuando celebramos la Cena del Señor. Y cuando descubrí que ese mismo Cristo que dice sobre el pan, esto es mi cuerpo, y dice sobre la copa, esta es mi sangre, nos dice, todo lo que se hizo por tu hermano, para bien o para mal, me lo hiciste a mí. Y cuando durante la dictadura empezaron los atropellos a los derechos humanos, empezaron las desapariciones de gente, empezaron las torturas, empezaron que los mandaban a provincias, los relegados. Y en mi oración, cuando me di cuenta que a Cristo se le comía y se le bebía en la Santa Cena con él, y a Cristo se le respeta o a Cristo se le tortura en el pobre y en el torturado y en el atropellado, eso me cambió la vida. Y por ser fiel a eso, es que eso te trae a la memoria algo horrible. Yo creo que eso me cambió la vida porque ahí me di cuenta que nosotros, los discípulos de Jesús, hemos hecho un sobrecargo de la presencia de Él en el cuerpo y la sangre de Cristo que comemos. Y no sé si sea tanto en el misterio de Cristo, en el atropellado, en su dignidad, en el torturado, en el crucificado, en los miles de postergados de hoy. Y ese un solo Cristo. Y al final de nuestra historia se nos va a preguntar, ¿qué hiciste por Cristo en el pobre, en el preso, en el desnudo, en el sin casa? Y no se nos va a preguntar si comulgamos o no. Soy Mariano Puga Concha, soy sacerdote hoy.